Saludar a Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia. Buenos días y bienvenido a la mañana de NTN 24. Buenos días, Hugo, a sus órdenes. Carlos, gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son el gran resumen que tiene esta asamblea número 52 que se realizó allí en Lima o que ya termina este viernes? ¿Qué deja, qué sensación queda después de estos encuentros? Yo marcaría 3 puntos importantes. Primero, en lo general, es el reflejo de la confrontación de las dos Américas. La América democrática, integrada por los países con libertad, con transparencia, con rendición de cuentas, con respeto a los derechos humanos, a la propiedad privada. Y la otra América, la América dictatorial, donde se concentra el poder total, violando los derechos humanos y ejerciendo el poder con actos de terrorismo de Estado, con señales de protección al narcotráfico como narcoestados. Los grupos son claros. El lado de la dictadura liderado por Cuba, que aunque no asiste a la asamblea, está de lo más presente, integrado por Nicaragua, por la Venezuela, que no está representada de Maduro, y integrado también por Bolivia y respaldado por gobiernos como el de Argentina y el de México, que cumplen una función de apoyo a esas dictaduras. O sea, el eje de confrontación dictadura-democracia está marcado y hay dos Américas, una democrática, la más grande, vigorosa, pero amenazada por la América dictatorial. El segundo punto es que ahora hay conciencia plena de los líderes de los países democráticos de que, siendo el eje de confrontación el de democracia y dictadura, hay que defender la libertad y la democracia. Y en eso consiste el llamado del secretario de Estado de los Estados Unidos, y en eso consiste en general la acción en una asamblea que, y este es el tercer punto, se celebra en Lima, Perú, donde el año 2001 se firmó la Carta Democrática Interamericana, que manda, porque es un instrumento obligatorio en su artículo primero, que la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas y que establece en su artículo tercero que los elementos esenciales de la democracia son el respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho, la separación e independencia de poderes, las elecciones libres y la libre asociación, señalando a países que, como Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Cuba, tienen en este momento centenas de presos políticos, miles de perseguidos y hasta millones de exiliados, como es el caso de Venezuela y Cuba. Nicaragua tiene más de 200,000 exiliados, Bolivia más de 8,000, pero son los 4 países del oprobio donde la 52ª Asamblea General de la OEA los señala como los países que están quebrando el orden institucional y que están violando los derechos humanos en la región. Sí. Señor Sánchez Berzaín, hay dos Américas latinas, lo decía usted, digamos, ese bloque democrático y ese bloque dictatorial. Se puede decir que el democrático salió fortalecido porque llegaron algunos acuerdos importantes, pero el dictatorial, y en esto me refiero concretamente a Nicaragua, que fue uno de los temas centrales de esta cumbre, pues sale prácticamente, no vamos a utilizar la palabra invicto, porque obviamente hay una condena internacional, pero parece que a ese régimen poco o nada le interesa lo que opinen el resto de bloque, el resto de sus socios. Mire, cuando hablo de dos Américas, es toda la región. La América democrática está integrada por Estados Unidos. No es dos Américas latinas, dos Américas. La América democrática está integrada por Estados Unidos, por Canadá, por el Brasil, por el Uruguay, el Paraguay, el Ecuador, la mayoría de los estados, Panamá, Costa Rica, los países del Caribe. Por eso es que se ha votado el rechazo a la pretensión de quitarle la representación al gobierno del presidente Guaidó en la Organización de Estados Americanos. Con esa aclaración, tengo que decirle que la confrontación que se presenta es de señalamiento a las dictaduras, pero ya es tiempo de pasar de las declaraciones
que son muy importantes, que marcan las dictaduras y que piden el respeto a los derechos humanos, la liberación de los presos políticos y que están señalando los crímenes que cometen los dictadores de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela y de Bolivia, hay que pasar a cuestiones de acción y que yo creo que hay que interpretar el mensaje del secretario Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, cuando llama a que más allá de las ideologías se defienda la libertad y la democracia, creo que está planteando un momento ya de acción. Hay que establecer sanciones inhabilitantes para terminar con las dictaduras, porque la dictadura de Nicaragua, la de Venezuela, la de Cuba, la de Bolivia, que sigue navegando con bandera de democracia, no salen con elecciones y no salen con acuerdos. Utilizan los diálogos para prorrogarse por más tiempo en el poder, toman más presos políticos, liberan unos, toman otros, utilizan el sistema de la puerta giratoria para mantener permanente violación de derechos humanos e imponer el terrorismo de Estado, que le quiero recordar. El terrorismo de Estado está definido como los crímenes que se cometen desde el gobierno para generar miedo en la población y de esa manera inducir y lograr conductas que de otra forma no serían posibles. Entonces, ha llegado el momento que yo creo que es un hito que marca esta 52ª Asamblea General de las Naciones, de la Organización de Estados Americanos, precisamente en Lima, la cuna de la Carta Democrática Interamericana, de que los países democráticos empiecen a establecer claras sanciones políticas, económicas y comerciales en modelo de lo que hace hoy día el mundo democrático a Rusia por la invasión a Ucrania. Si es que en las Américas es posible empezar a sancionar a Cuba, Venezuela, Bolivia y a Nicaragua, empezando por Nicaragua, que en este momento es, digamos, la más notoria, aunque no la más cruel, porque en Cuba se sigue apresando, se sigue apaleando, se sigue torturando. Sí. Hay que establecer este tipo de sanciones y el modelo son las sanciones de la democracia mundial a Rusia por la invasión en Ucrania. Con la mitad o con una cuarta parte de ese tipo de sanciones, la dictadura de Nicaragua y las otras dictaduras van a cesar muy rápidamente. Sí, señor Sánchez Berzaín, hay temas que parecieran ir en contravía, que generan polémica. Por un lado, Estados Unidos, usted dice que hace parte de esa democracia, de esa América democrática, ¿cierto? Tiene temas en los que condena la violación de los derechos humanos en Nicaragua, Cuba y Venezuela, como lo estamos señalando. Pero al mismo tiempo libera a los narcosobrinos del régimen de Venezuela. Estoy hablando de Antonio Campo Flores y de Franky Flores de Freitas. Y también pasa otra cosa. Por un lado, se critica el tema de Nicaragua, todo lo que hace allí el régimen de Daniel Ortega, pero se da un apoyo también a la población migrante que tiene que pasar por ese territorio centroamericano para llegar a los Estados Unidos. ¿Cómo entender, señor Sánchez Berzaín, o ayúdenos usted a entender estas dos disposiciones, estas dos miradas? Por un lado, sanciono, por otro lado, ayudo, condeno y ayudo. ¿Cómo entenderlo? Es la falta de una política de Estado de parte de los Estados Unidos para América Latina, que se viene pidiendo y se viene reclamando desde hace mucho. Yo creo que desde que las cumbres de las Américas, que se iniciaron el año 1994, llegan al punto de aprobar la Carta Democrática Interamericana el año 2001, en las Américas se produce un quiebre muy importante que está marcado por la irrupción del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, con la llegada de Chávez al poder que reactiva la única dictadura que había en la región, que es Cuba, y que coincide tristemente el año 2001 con los ataques terroristas del 11 de septiembre a Estados Unidos en territorio norteamericano, las Torres Gemelas, el Pentágono. Esos hechos producen un cambio de shock en la política exterior de Estados Unidos y vemos que en el siglo XXI lamentablemente no hay una política de Estado. ¿Qué quiere decir una política de Estado? Una política estable, una política que esté fundada en los principios y valores de Estados Unidos, que son la libertad, la democracia, es la democracia más grande y más importante del mundo.
y que al propio tiempo esté fundada en sus intereses, en el derecho de Estados Unidos de protegerse contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra la manipulación de las migraciones forzadas y contra todas las amenazas que vemos que se están concretando. Es necesario que más allá de los partidos políticos que tienen el poder en Estados Unidos, se vuelva a la línea de la época de los 90, del siglo pasado, donde Estados Unidos tenía una política de Estado fundada en democracia y libertad. Entonces, si se aplica una política de Estado como la que tienen con Israel, por ejemplo, que cambie el gobierno, que cambie, no hay modificaciones en esa política, o como la que tienen con la OTAN o como la que tienen con el Japón, si hay una política de Estado de ese tipo, no pasarán cosas como la que usted está comentando y será mucho más estable la relación, porque Estados Unidos es el aliado principal de las democracias de América Latina. Señor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia, gracias por acompañarnos el día de hoy en la mañana de NTN 24. Le deseamos un muy buen día. Con mucho gusto, gracias.